Hola, buen día. Dios te bendiga. Y quiero que puedas abrir tu Biblia en esta mañana de día martes y puedas leer en Jeremías capítulo 1, versículo 5. Y podernos hacer ciertas preguntas en este día. ¿Qué quiso decir Dios cuando dijo, antes que te formase en el vientre te conocí? El llamamiento del profeta Jeremías incluyó estas palabras del Señor que alteran la vida del ser humano. Antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. La palabra hebrea traducida como formado en Jeremías es el mismo verbo que se usa en Génesis 2:7 como parte del acto creativo de Dios al formar a Adán, el primer ser humano, del polvo de la tierra. El término se usa típicamente para describir el proceso de un alfarero de moldear arcilla en una cerámica única, útil, como en Jeremías 18, 2 al 4. Un maestro alfarero conoce la creación que planea formar antes de sentarse al torno para trabajar, así como Dios conoció a Jeremías antes de que comenzara a darle forma en el vientre de su madre. Así Dios nos conoció a nosotros, a vos que estás escuchando y a mí. Dios había puesto su mirada en Jeremías con planes de crearlo únicamente para ser portavoz de la palabra del Señor. El verbo hebreo traducido conocí en Jeremías 1:5 significa más que un mero conocimiento intelectual. Se utiliza para describir las relaciones más íntimas. Antes de que Jeremías fuera concebido en el vientre de su madre, el Señor pensaba en él de la manera más profundamente personal, incluso antes de la concepción y el nacimiento de Jeremías. Dios lo eligió para ser apartado como ministro de la palabra de Dios a las naciones, pero a veces nosotros nos limitamos por nuestra condición, pero Dios quiere que nosotros entiendamos en la posición que nosotros nos encontramos para Él. Antes de su nacimiento, Jeremías había sido apartado, lo que significa que fue santificado, hecho santo, consagrado, y esta separación indica la dedicación de un objeto o individuo a uso específico. En la Biblia, las personas o los elementos apartados para que Dios los use incluyen el día de reposo, como dice Éxodo 16:23 o 28, el tabernáculo y su mobiliario, los sacerdotes. Dios concedía a Jeremías algo que no podía entender el ser humano. Es más, Dios conocía a Jeremías íntimamente antes de la concepción. Él puso su marca sobre él en el útero, reservándolo para la tarea especializada de un profeta. Dios también formó al profeta Isaías desde el vientre para ser su siervo, Isaías 49:5. El salmista reconoció que sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios, Salmos 22:10. Y el apóstol Pablo testificó que Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, Gálatas 1:15. Entonces, si nosotros podemos comenzar a leer diferentes pasajes bíblicos, vamos a entender que nada es casual en nuestra vida, que nosotros fuimos creados por alguien, Dios, para algo, su propósito. Cuando el Señor puso su mirada en Jeremías, escogiéndolo para ser profeta, Pablo enseñó que Dios puso su amor sobre nosotros, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Nosotros leemos Romanos 8:29 al 30 y entendemos el propósito de Dios al llamar a las personas a la salvación es que sean conformadas a la imagen de su Hijo. Filipenses 3:21, Corintios 15:49. Y Jeremías escuchó al Señor decir, antes que te formara en el vientre, te conocía. Mientras el profeta recibía su llamado al principio, Jeremías respondió con dudas, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y Jeremías 1:6, Jeremías se sintió inadecuado, ineluyente y demasiado inexperto para ser el embajador de Dios. Como muchas veces nosotros, como muchas veces alguien te hacen sentir. Como muchas veces alguna persona se acerca y te dice, vos no servís, vos pecaste, vos caíste, vos no servís porque fumás, vos no servís por esto o aquello. No temas.
declaró el Señor, porque contigo estoy para librarte. O sea, Dios está para librarnos a cada uno de nosotros. Jeremías capítulo 1, versículo 8, y Dios tocó a Jeremías poniendo sus palabras en su boca. Y desde entonces el profeta nunca dudó de la autenticidad de su llamado. La experiencia cambió a Jeremías para siempre a lo largo de su vida. Jeremías proclamó la palabra del Señor a Judá y su ministerio se extendió a las naciones gentiles. Como creyentes, vos y yo podemos saber que Dios es el diseñador maestro de nuestras vidas. Él es el alfarero que moldea, deforma y diseña el propósito y el destino de nuestra historia. Es necesario que nosotros entiendamos la importancia que tenemos nosotros para Dios. No la importancia de nosotros, sino la importancia que tenemos nosotros para Dios. Y nosotros podemos hacernos diferentes preguntas en esta mañana. Y podríamos decirle a Dios, perdona la pregunta, pero ¿por qué alguien como yo? Corro al pecado cuando ya tengo la respuesta a Él. Ya tengo la respuesta a una situación, pero corro al pecado. ¿Por qué eliges a alguien como yo? Vengo y te digo, no te fallaré, y media hora después te estoy fallando. ¿Por qué alguien como yo, que no puedo hacer nada si no es con tu ayuda? Y aturdimos al Señor a preguntas como esta y le decimos, ¿por qué alguien como yo? Yo sé que quiero vencer, yo sé que quiero ganar, pero soy alguien que se da casi por vencido cuando las cosas no salen como yo pienso. Y le pregunto a Dios, ¿por qué alguien como yo, Padre? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me elegiste a mí? Y ahí es cuando escucho la voz de mi Padre, la voz de Dios, respondiéndome, tú eres el perfecto. Tú eres la perfecta. Porque en tus debilidades, ahí yo me glorifico. Tú eres el perfecto, tú eres la perfecta, te dice Dios en esta mañana de día martes, porque cuando tú caes, yo te demuestro que estoy para levantarte y yo te levanto. Y te pondré sobre lugares más altos del que tú estabas antes. Y te sacaré de la posición que estuviste antes y te levantaré y te sacudiré y volveré a posicionarte. Te dice Dios en esta mañana, tú eres el perfecto. Te dice Dios en esta mañana, tú eres la perfecta, porque cuando tus fuerzas se terminan, las mías comienzan, dice Jehová. No dudes, Dios te eligió a ti. No es tiempo para que vos estés dudando, para que te estés haciendo diferentes preguntas. Dios te eligió y no importa lo que la gente piense, no importa lo que la gente diga, no importa las opiniones de los demás. Lo que importa en esta mañana es que Dios te eligió a vos, que para Dios vos sos el perfecto, que para Dios vos sos la perfecta, porque quien va a hacer la obra en vos es el Señor Jesús. Por eso es tiempo de levantarte y ponerte a orar, ponerte de rodillas, plantarte delante de Dios y decirle, ahora entiendo lo que valgo para ti. Dios te bendiga mucho en esta mañana.